El error más común es pensar que una inversión es mejor que la otra, y últimamente se está poniendo muy de moda el creer que la caución es el cáliz de la inversión y es la solución a nuestros problemas. Tenés que hacer caución porque te estás perdiendo tasas que son realmente increíbles. Y el día de hoy quiero hablar un poquitito de eso. ¿Conviene más hacer caución que vender letras? ¿O conviene más caución que el plazo fijo o las billeteras virtuales? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el día de hoy quería hablar de este tema justamente, sobre todo porque la caución, que es un instrumento de liquidez y un instrumento en el cual nosotros nos podemos financiar, de hecho hay empresas y bancos que lo utilizan, estamos viendo que está subiendo mucho, sobre todo casi al terminar la hora, es decir, a las 4 o 5 de la tarde más o menos, casi llegando al cierre, estamos viendo que la caución sube de tasa, ¿sí? Te da una tasa casi del 80 y ha llegado prácticamente a tasas de más del 150, pero así en un segundo. ¿Cuál es el tema acá? Es decir, primero explicar lo que es una caución. Una caución bursátil no es más que un préstamo entre partes, es una operación garantizada donde hay una persona que presta dinero, la persona que presta es el colocador y después está el tomador, quien recibe ese dinero que deja activos en consecuencia a su vez, es decir, en lo que vendría a ser en cobertura. Entonces, si la persona no cumple, es decir, yo te presto el dinero a vos, si yo no cumplo, lo que va a pasar es que me van a vender posiciones, bonos, entre otras cosas, para poder pagarme a mí. Básicamente es eso, lisa y llana cortamente. ¿Los bancos se ven beneficiados de esto? Sí, porque justamente vemos que los encajes todavía los tienen muy justos. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que no tienen pesos. Entonces, al adquirir esos pesos, tienen que salir a buscarlos, lo van a buscar al mercado. Cuando los van a buscar al mercado, ahí es donde la tasa sube. ¿Es un problema? Y si vos sos inversor, no, porque podés pescar una tasa muchísimo más alta. Pero el problema viene si sos una pyme, porque si vos querés dinero del mercado, te va a salir una tasa muchísimo mayor. Últimamente está circulando mucho en redes sociales el hecho de que tenés que hacer caución porque te está pagando más que el plazo fijo o más que las letras incluso, y eso es un poco lo que vamos a ver. Entendiendo ya un poquitito cómo funciona la caución, lo que vemos son los diferentes tipos de caución y plazos que hay, es decir, el día 1, D1 indica el día, ¿sí? Como máximo podemos hacer caución a 120 días y como vemos la tasa justamente la tenemos acá, estuvo oscilando entre el 30 más o menos aproximadamente, aunque vemos estas mechas donde llega casi al 140% en muy poco tiempo. Es decir, que si podés enganchar la caución en ese momento, vas a hacer una tasa. Ahora, ¿realmente vale la pena? De corto plazo sí, pero vuelvo a lo mismo, es un instrumento de liquidez, es decir, si vos necesitas liquidez inmediata que sí o sí te la paguen, ya sea para pagar tarjeta y demás, o porque tenés dinero líquido, en vez de llevarlo a una billetera virtual, que de hecho las billeteras virtuales están pagando el 32 más o menos al 30,30, dependiendo de lo que utilices, sí te va a dar una tasa alta. Ahora tenés que tener en cuenta que esto no pasa siempre, fíjate que acá tuvimos una tasa del 60, después tuvimos una tasa recién del 87, de esto fue en febrero de 2024 que después bajó. Es decir, es anormal ver una tasa al día que tenga estos picos, es decir, no es que 150 anual en el año y listo, me lo cerré como un plazo fijo. Ese es el primer error que la gente comete y creo yo que está viendo este instrumento de una forma que no es adecuada, porque es un instrumento obviamente para hacer liquidez, para estar líquido. Cuando yo necesito una entrada en una acción, por ejemplo, puedo tirar caución. Cuando tengo que pagar sueldos, por ejemplo, que la tasa a 30 días está al 33, está más que el plazo fijo y más que la billetera virtual, yo tengo que pagar la tarjeta, por ejemplo, puedo hacer una caución a 30 días donde me va a estar pagando una tasa del 33. Ahora, ¿qué pasa si yo excedo los 120 días? Vamos a suponer que yo no necesito la plata ahora, voy tirando caución y viendo la tasa y demás. Ahí ya tanto no te convendría ver la tasa de caución, porque la tasa de caución en teoría debería de acomodarse y no debería de seguir estando tan alta en precios de picos, ¿no? De 150. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el Banco Central o la normativa del gobierno dicen, che, liberamos un poco encajes de los bancos? Eso lo que haría es que la tasa de caución bajara, porque evidentemente el que te está haciendo subir la tasa de caución son los bancos. Entonces, para poder captar una tasa, es decir, y ya ficharla, ya decir esta tasa es mía y me quedo con eso más meses, ahí ya tenemos que saltar a las LECAPs. Las LECAPs son instrumentos para hacer tasas, son letras de corto plazo y como vemos acá tenemos el indicador que te dejo en la solapa justamente cómo poder usarlo, pero vas a ver que por ejemplo la S36 tenemos acá que es una LECAP, una maturity de 100 días, esto es lo que le falta vencer y como vemos tiene un último precio de 115 y vence con 127 pesos. ¿Esto por qué es? Porque la letra no nació en enero, es decir, hace un par de meses. Ya viene de atrás
pagando. Lo importante acá es la tasa, la TNA es del 35,53. Si querés ver las tasas de las letras, te venís a una página que se llama El Conejo WS, que es el conejo de Wall Street, y en la parte de panel de herramientas vas a tener dos herramientas que son muy útiles. Número uno y principal, vas a tener la calculadora de cauciones para poder hacer los cálculos. Es decir, bueno, yo tengo una tasa, por ejemplo, a un día del 70%, pero ¿cuánto gano realmente? Bueno, si vas a poner, por ejemplo, 100.000 pesos, vas a estar ganando 185 pesos. Esto es como para que no te vuelvas loco. En el día, ¿sí? Es decir, si por ejemplo lo repetimos 5 días, porque justo 5 días seguidos la tasa de un día estuvo más o menos al 70, vas a estar ganando 1.000 pesos. Esto es para que no te vuelvas un poco loco también en el sentido de la caución es el mejor instrumento. No tiene que ver con el instrumento, tiene que ver con la tasa que te estén pagando y que esa tasa siga en el tiempo. Si vos tenés una tasa, por ejemplo, primero de 20, después tenés del 70, después resulta que tenés de 40, al finalizar toda esa tasa durante los días, capaz que no te termina dando tan bien como te lo daría, por ejemplo, una letra. Y después tenés el cuadro de letras. Haciendo clic acá te va a buscar el cuadrito donde justamente tenemos el cuadro de letras presentado, pero a mí me gusta más verlo de una forma visual de esta forma, ¿sí? Es decir, por cada letra. ¿Por qué? Porque acá te da dos datos muy interesantes. Primero es la TNA, que es 35,8. Es decir, si yo hago 35,8 dividido 12, me va a dar la mensual, que en este caso es 2,98. Eso es anual. Ahora, como te repetí, esta letra no nació en enero, ya hace tiempo que está en el mercado. Y fíjate que dice retorno directo 10,4. Es decir, que si yo multiplico esto por enero, febrero, marzo, abril, 4, ¿sí? Me está dando casi 12%, que en realidad me está dando menos porque están pasando días. Es decir, este video lo estamos haciendo el 13 de enero. Entonces es por eso que me gusta más, porque el retorno directo te lo da mucho mejor. Acá tenemos el cuadro de letras por TEA, por TEM y por TNA. Este gráfico se actualiza en tiempo real, tiene un delay de más o menos unos 10 minutos, pero se actualiza y puedes ver también los vencimientos de las letras como tal. La diferencia acá es que si vamos a un plazo de inversión, esto no es para liquidez. Es decir, si vos tenés liquidez, es decir, el pago de la tarjeta, algún consumo y demás, te tomo como que compres si o entres en una caución, ¿ok? Pero si ya estamos hablando de, che, tengo liquidez y yo soy un perfil conservador, quiero optar por inversión y demás, ahí ya la caución no te sirve. No es un instrumento para invertir, es un instrumento para financiarse y hacer tasa. Lo mejor ya en ese caso sí sería ver las LECAPs o incluso las BONCAPs, que son letras ajustadas ya por inflación, ¿no? ¿Qué es lo importante acá? No solamente ver la tasa, sino abajo del todo que dice dólar break even, que es 1641. En este caso tenemos el dólar en 1486 aproximadamente. Lo que indica ese dólar break even es que el precio del dólar subiendo ese 10%, fíjate que da exactamente lo mismo, es decir, 10,41 y la letra paga 10,37, subiendo ese tipo de cambio, es decir, el dólar a 1641 en abril 30 de 2026, estarías comprando la misma cantidad de dólares. Entonces no tendrías ningún problema, ¿ok? Estarías prácticamente en dólares igual. Ahora, eso es para alguien que quiere conservar el capital, un perfil conservador. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es la inflación. La inflación de diciembre dio 2,8 y viene en subida desde mayo. Como repetimos acá, es decir, tenemos una tasa real del 10,52. Si yo hago 10,52, es ese numerito que dice ahí retorno directo. Es decir, yo compro la letra mañana, me da un retorno de 10,52. Si yo lo divido por 4 aproximadamente, me da 2,63. Estoy un poquitito ahí cerca de la inflación. No le estoy ganando del todo. Me tendría que ir una letra quizás a la de mayo, ¿sí? Tendría que ir sumando un poquitito más. Pero bueno, lo cierto es que son instrumentos que le tienen que ganar a la inflación. Y como vemos, la caución, al tener tanta volatilidad, puede haber momentos donde no le gane. Entiéndase igual que la caución es un instrumento para mover liquidez en el corto plazo de lo que vos necesitas, gastos recurrentes, y nombro a ustedes los inversores porque el gasto más común seguramente es tarjeta de crédito o pagar algún sueldo. Si sos empresa, ahí ya podemos discutir si necesitas dinero, financiarte a través de la caución, pedir dinero o incluso usar dinero que vos tengas líquido en caución o en otros instrumentos para poder
poder hacer frente a vencimientos. Ahora, si hablamos de inversión realmente, lo que te va a convenir es una letra, literal, ¿ok? Entonces quiero dejar esto en claro porque se está poniendo como muy de moda de la letra ya no sirve, el Boncap no sirve absolutamente el plazo fijo, ¿cómo es? Las billeteras virtuales no funcionan tampoco, son todo basura. Hay que ir a caucionar directamente y eso es totalmente falso. De hecho, te estoy mostrando justamente que no solamente varía la caución, sino que en el hecho de poner, por ejemplo, vamos a poner 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y lo ponemos a un día a tasa del 70 si llegas a agarrar, sería básicamente 1.000 pesos, casi 2.000 que estás ganando. A 30 días, que dudo mucho que obtengas una tasa todos los días religiosa, 30 días seguidos con una tasa del 70, vas a tener alrededor de 57.000 pesos. Pero esto es exorbitante, es demasiado. Dudo mucho que tengas de acá al 13 de febrero, más o menos a 14, tasas del 70 continuamente diarias. Por eso lo pongo acá a repetir 30 veces. Dudo mucho que lo tengas, ¿sí? Es más, una del 33 quizás, a tasas de 30 días, vamos a poner, y lo repetimos una vez. Fíjate que me está dando 25.000. Acá estoy haciendo la tasa de 30 días. Entro en caución, dejo 1.000.000 de pesos con una tasa del 33, me está pagando 25.000 pesos. ¿Ok? En este caso, tenemos que buscar una letra que en TN anual sea mayor. Por eso te digo yo que digamos, lo máximo que vos podés invertir en caución son 120 días. Si vos te excedes de ese plazo, lo mejor ahí sí es una letra. Ahora, desde el punto de vista de inversión, si vos me decís, che, mirá, yo quiero invertir en algo conservador, las letras son buenas, carry trade ya es más arriesgado porque yo cambio dólares para poder ganar más dólares, en el sentido de que yo no creo que haya un dólar de 1.600 más o menos de acá a abril, entonces puedo cambiar dólares y ahí hago como una especie de estrategia. Pero lo cierto es, y más importante, es que siempre tenés que ganarle a la inflación, porque si no la inversión evidentemente no sirve. Ahí ya iríamos por un compuesto de bono ser, pero bueno, no es el tema de este video. El tema de este video era saber realmente si se consideraba mejor la LECAP o la caución, y a mi perspectiva y punto de ver las cosas, las LECAP siguen siendo muy buenos instrumentos y las cauciones por momentos le ganan a las billeteras tradicionales y demás, porque obviamente seguramente para darte esta tasa muy probablemente las billeteras ya están expuestos a este tipo de instrumentos como las letras, nada más que te dan el rendimiento de forma diaria. Sin más, te dejo los links abajo para entrar al Conejo de Wall Street, donde tenemos justamente la información de los bonos y también la calculadora de cauciones, que es algo que a veces te confunde, ¿no? Decir, yo estoy tomando caución o entrando en caución, ¿qué tasa me vas a pagar? Bueno, evidentemente eso te va a servir para tomar mejores decisiones. Y a su vez también, ya he explicado un poquitito esto, ten en cuenta lo que te digo de la volatilidad que tiene la tasa de caución y que no es un instrumento para decir, bueno, pongo la plata acá y me voy a dormir. Es un instrumento de corto plazo para aprovechar pequeños movimientos que tenés que estar sentado ahí. Ya hasta me hace pensar un poco al arbitraje de criptomonedas, que entrábamos, salíamos, transferíamos y demás. Tenés que estar sentado en la silla mucho tiempo, y yo creo que tenés que dedicar el tiempo a otras cosas, a aprender de inversiones, que hay mucho contenido en este canal y en otros canales también. Pero el hecho es armar una cartera distribuida, conservadora en diferentes activos, y no decir, meto todo en caución y listo, desarmo todas las posiciones que tengo. Les mando un saludo y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.